Bueno, seguimos con nuestro espacio El Toque del Mediodía a través de este canal 10 de Telenor, canal 310 en alta definición, interconectado con un sistema de cable a nivel nacional. En los Estados Unidos, el 1014 de Óptimos Cable, Canal América, y nuestra plataforma telenor.com y también nuestro Facebook Live, El Toque del Mediodía. Nos encontramos con un hombre joven que ha decidido hacer que República Dominicana sea un país posible. De hecho, su partido tiene el mismo nombre, País Posible. Estoy con el presidente del mismo, ingeniero Wilton Morrison. Bienvenido aquí a San Francisco de Macorís y a nuestro espacio. Qué bueno tenerte. Bueno, un placer, Roberto, estar aquí en tu espacio, en el Toque del Mediodía. Para mí es un grato placer compartir contigo. Wilton, me imagino que andan en menesteres de la política, pero antes quiero dar la bienvenida a nuestra compañera Marisleidy Veloz y la periodista Raquel Ortega, que también va a estar con nosotros en este panel. Sí. Buenas tardes, saludos. Raquel, Marisleidy. Hola, buenos días, un gusto. Bueno, un placer. Buenas tardes, ingeniero, un placer recibirle aquí en la capital de la provincia de Duarte. Bueno. Qué bueno que estás aquí. Me imagino, ingeniero, que usted anda en temas ya de lo que es esta campaña un poquito subgénero, fuera de lo normal, aunque ya en estos días hemos visto que se han convertido, aún como en medio de esta pandemia, hemos visto algunos candidatos haciendo ya hasta caravana, algo que pensamos que en esta campaña no se iban a ver. Claro. Sí, mira, como tú muy bien dices, el hecho mismo de la crisis sanitaria con el coronavirus cambió drásticamente el modelo de campaña. En el caso nuestro, estamos aquí en la provincia, llegamos y nos reunimos con nuestro candidato a senador, Franklin Romero. Tuvimos una conversación ahí, un tanto de trabajo, ver que ya es el seguro casi senador que va a tener esta provincia. Luego más tarde vamos a tener una reunión con varios de los candidatos a diputados del Partido País Posible y así tendremos otras reuniones estratégicas de fortalecimiento de nuestro partido y nuestro candidato presidencial Luis Abinader, ya que estamos a 9 días de las elecciones. Entonces simplemente estamos afianzando y haciendo unas visitas estratégicas para fortalecer con el propósito de que Luis Abinader gane, no en primera vuelta, en la media vuelta. Pero, ingeniero, me llama mucho la atención que un partido, País Posible, tan joven, inmediatamente vaya aliado a una candidatura presidencial. Sí. Cuando estuve, bueno, le he dado seguimiento, claro. Obvio. Usted ha sido una persona, un profesional a carta cabal y en todas las manifestaciones que ha hecho, tanto en la vida pública como privada, ha sido un ejemplo. Entonces, veo muchas cosas positivas, incluso hasta el nombre me gusta mucho. Ya, País Posible, bien. Conecta con lo que es el sueño de muchos dominicanos y dominicanas, de que esto sea un país posible. ¿Por qué aliarse inmediatamente al PRM? Y a las aspiraciones de Luis Abinader. Sí. Mira qué es lo que pasa, Roberto. Nosotros somos un partido que vamos a cumplir 4 años desde el proceso mismo que decidimos constituir el partido. Hicimos un trabajo de depositar todos los requisitos, las documentaciones que exige la Junta Central Electoral. ¿Qué pasó? Nosotros el 18 de diciembre del año 2018 le depositamos a la Junta Central Electoral todos los documentos para que nos reconociera como partido. La Junta se tomó 10 meses para darnos una respuesta y nos dio el reconocimiento ya cuando no había tiempo para nada, cuando habían pasado todos los plazos de elección de candidatos. Cuando no había un país posible. Cuando no había posibilidad de hacer un país posible. Entonces, ¿nosotros qué hicimos? Nosotros, bueno, tuvimos que tomar una decisión que fuese la que más le convenía al país. Nosotros dijimos, bueno, nosotros tenemos que elegir el candidato presidencial de los que hay que nos permita congeniar con los que son nuestras ideas y los que más le convenga al país. Porque nosotros dijimos que el orden de prioridad del partido era el siguiente: tomar decisiones que primero le convengan al país, después que le convenga al partido y después a los miembros del partido. Y yo como presidente, Milton Morrison, yo estoy en un tercer plano. Entonces, ¿qué era lo que le convenía al país? El país se está debatiendo entre la continuidad de un gobierno que tiene 16 años consecutivos, que ha hecho cosas positivas, pero ha hecho muchas negativas. Entonces, y el cambio que los representa Luis Abinader, que es el mejor candidato peso por peso, estudiado por nosotros y que yo lo he demostrado varias veces,
¿qué está en estas elecciones? Si tú ves, es el único que no tiene cola que le pisen, el que no ha sido presidente, el que no ha sido funcionario y el que tiene la mejor propuesta. Entonces, si nosotros somos un país posible y somos coherentes de que tenemos que elegir lo mejor, teníamos que estar con Luis Abinader y eso fue lo que nosotros hicimos. Ahora, ¿cuál es nuestro compromiso como país posible? Nosotros somos el partido más nuevo, estamos en la casilla 27, es la última, para que los amigos televidentes sepan, es la última. Ahora, ¿qué sucede? Nosotros no somos un partido que surgimos para estar pegados y que buscando prebendas particulares. No. Nosotros, nuestro primer compromiso es lograr que Luis Abinader y Franklin Romero, en el caso particular de esta provincia, y nuestro candidato a diputado que está Farid Ramia y otros que están ahí, logren la victoria. En el caso presidencial, llevar a Luis. Luego, acompañarlo en el gobierno del cambio, que él ha sido, que nos ha invitado a que lo acompañemos en el gobierno del cambio. Y luego que ayudemos a Luis a hacer la mejor de las gestiones históricas como presidente, el tercer objetivo es seguir desarrollando nuestro país posible. ¿Me sigue? O sea, que nosotros... O sea, para el 24 ya tú ir como candidato presidencial. No, yo creo que... proponer dentro del partido. Es extemporáneo porque yo digo apenas vamos en el 20. Por eso yo tengo, mira, yo tengo un chip aquí que me lo entré. Yo estoy trabajando sol a sol como presidente del partido para que Luis Abinader gane dentro de 9 días. Después que Luis Abinader gane, él tomará la decisión y entenderá si nosotros debemos acompañarlo o no en su gobierno. Después que, si él decide que lo acompañemos, yo voy a ser una persona que lo voy a acompañar de una manera ética, eficiente, en cualquier posición, para que él haga la mejor de la labor. Cuando termine, entonces hablamos del futuro mío, porque mi compromiso y lealtad, cuando uno toma una posición, es acompañar a esa persona. Entonces yo no puedo estar pensando en proyectos individuales cuando hay un proyecto colectivo de nación que va a encabezar Luis Abinader. Raquel Ortega. Milton, en ese mismo Marilady sentido... Sí. ¿Cómo? Marilady, adelante. En ese mismo sentido, antes de empezar la crisis del coronavirus, estábamos en una crisis política y en ese momento la palabra cambio era muy bonita por la situación que se presentaba, pero en términos de propuestas, de estructura política, ¿cuál es el cambio que ofrecen ustedes fuera parte de que queremos cero corrupción, cero desperdicio de los bienes del país? ¿Y cuál sería su rol ya dentro del PRM? ¿No hay nada concreto aún? Ya, mira, lo primero es que Luis Abinader, oigan esto, cuando se habla de cambio, el cambio es más profundo que una simple palabra, y se lo voy a decir. Mira, si empezamos por el candidato, Luis Abinader es el único candidato de los tres que tienen posibilidades, ¿verdad? Estoy hablando de Gonzalo, Leonel y Luis. El único que representa cambio, que él en sí mismo es un cambio, es Luis, porque Leonel fue presidente 3 veces, 12 años. ¿Qué nuevo va a presentar Leonel? Gonzalo fue ministro 8 años, con un gobierno de 16 años, un partido en el gobierno 16 años corrido. Hay una canción que dice, hasta la belleza cansa. Imagínate si la belleza cansa, no va a cansar un gobierno 16 años consecutivos. Y Luis Abinader, si él gana, ya él es el cambio en sí mismo, es el primero. El segundo elemento, es el candidato de los tres que tiene la propuesta de gobierno más acabada. 30 propuestas sectoriales en áreas para resolver los problemas que tiene el país. 6 ejes transversales sobre los cuales esas 30 propuestas se desarrollan. El único que está hablando de ideas y de propuestas. Entonces, eso es novedoso en la política. Fíjense y busquen los otros a ver cuáles son las propuestas. Luis Abinader tiene la mejor propuesta y él mismo representa un cambio. Además, es la transición hacia un nuevo liderazgo político, una nueva generación. ¿Por qué lo digo? Por lo siguiente, si tú observas a partir del 16 de agosto del año 2020, cuando Luis Abinader sea presidente, él de por sí deja detrás una generación de políticos que iniciaron en el 96 con la muerte de Peña Gómez, Balaguer, Juan Bosch y no han gobernado durante 24 años. Ya eso se entierra ahí y con él se abre un nuevo horizonte de nuevos políticos, nuevos rostros y eso por esa razón es el cambio. El segundo elemento, mira, nosotros... dentro del gobierno del cambio, es bueno que se sepa esto. Miren, País Posible no es un partido que llegó sobre la base de estar negociando de que posiciones por apoyo. No. Y lo digo públicamente. Cuando nosotros nos reunimos y hablamos con Luis Abinader, le dijimos que le íbamos a dar un apoyo, no sobre la base de que él nos diera nada.
Y Luis y yo nos conocemos, pero mucho antes. O sea, Luis y yo somos amigos antes de yo estar en política, que nunca había militado en la política, y haber estado en esto. Luis me conoce como el técnico, el profesional, y desde ahí nos conocemos. Y él me dijo a mí, Milton, ¿pero qué ustedes desean? Yo dije, Luis, te vamos a apoyar porque es un compromiso por el país. Y él fue el que me insistió y me dijo, no, pero tú tienes que venir al gobierno del cambio conmigo. Y yo digo, bueno, si tú lo entiendes así. Eso es bueno que se sepa porque nosotros no dimos un apoyo sobre la base de eso. Ahora sí estamos trabajando más que nadie para que un partido que tiene 7 meses de aprobado le sume miles y miles de votos para ese gobierno del cambio. Entonces, nosotros estaremos donde Luis Abinader entienda. Nosotros no vinimos a la política a hacer política para buscar un empleo. Ahora, si él entiende que dentro de su gabinete nosotros debemos estar, ustedes pueden estar seguros que tendrán funcionarios eficientes, apegados a los mejores intereses del país. Ese es nuestro compromiso en la política. O sea que nosotros, si estamos bien y si no estamos tan bien, porque al final de cuentas vamos a trabajar por el país. Raquel. Ingeniero, indudablemente que eso va a ocurrir porque las alianzas se concretan así históricamente. Ingeniero, usted ha escrito en el día de ayer a las 7:12 de la mañana en el Twitter, no hay fuerza humana capaz de detener una idea cuando le ha llegado su hora. Ha llegado la hora del cambio de Luis Abinader. Encuesta Mark Pink disfraza la pifia anterior con un 5% de indecisos. Voto útil 5 de julio lo absorbe el 47%, se convierte en un 52%. Luis gana en primera vuelta. Han salido muchas encuestas en esta semana y tienen hasta mañana sábado. Y se habla de que son un total de 36. La mayoría, las últimas que han salido, dan beneficioso, sobre todo, la victoria a Luis Abinader. Sin embargo, han sido cuestionadas la metodología de cómo se usaron. Si los resultados fueran el 5 de julio diferente a lo que están diciendo las encuestas, ¿ustedes la aceptarían o qué pasaría? Mira, lo primero es que las encuestas son instrumentos científicos basadas en estadística y probabilidad. Eso es lo primero. Lo segundo, no, exacto. Lo segundo es, oigan esto, que las encuestas, los encuestadores no se juegan su prestigio en la última encuesta. A mí me dijo un político muy ducho, una persona de muy alto nivel, bueno, del partido de gobierno, que somos amigos, me dijo, mira Milton, no creas si tú quieres ninguna encuesta, ahora cree la última que salga, porque ahí ellos no se juegan su prestigio. Ahora yo le voy a decir una cosa, esas mismas encuestas que están pronosticando la victoria de Luis Abinader en la primera vuelta, fueron las encuestas que pronosticaron la victoria de Danilo en el 2012 y en el 2016. Fueron las mismas encuestas que pronosticaron la victoria de Leonel en el 2004 y en el 2008. ¿Y por qué entonces no pueden ser creíbles para pronosticar la misma victoria de Luis Abinader ahora el 5 de julio? Entonces, lo que pasa es que la gente mira la cosa en función del cristal que tenga de frente. Entonces, no tengo la menor duda de que eso refleja la realidad. Y les voy a decir algo, yo voy más lejos. Es más, no crean en esa encuesta. Y todos los amigos televidentes en este programa que lo ve tanta gente, hágame un favorcito, salga de su casa y hable con 10 personas y pregúntele cuántos de ellos quieren el cambio por Luis Abinader. Y ese resultado póngalo en sus redes sociales. Y yo le apuesto que la mayoría de esos 10 que entreviste va a tener más de 5 personas que le dicen que quieren el cambio con Luis. Esa es la mejor encuesta. Sí, pero por ejemplo, en ese tenor, bueno, y la segunda pregunta que te hace Raquel es, si usted aceptaría un resultado diferente. No, por ejemplo, espera, un escenario de segunda vuelta. Oh, pero ven acá, no, nadie, ningún ciudadano, ningún demócrata, ninguna persona que crea en las libertades, se tiene que oponer a la voluntad de la mayoría. Si las elecciones son transparentes y son llevadas de manera adecuada, porque una encuesta es una fotografía de un momento. No vayan ustedes a creer ahora que nosotros que estamos sentados, ahora es que viene el trabajo. Nosotros tenemos que convertir esa simpatía en votos el día del 5 de julio. Por ejemplo, el mismo presidente de la República, Danilo Medina, decía, algo un poquito lógico, aunque un poquito alterado, sobre, por ejemplo, Mark Payne daba a Gonzalo Castillo por encima. Ahí ustedes, y digo ustedes... no, lo daba 2 puntos por debajo. 2 puntos por debajo, correcto, sí. Bueno, en algunos aspectos estaba por encima, porque la desglosaron en varias preguntas que realizaron. Sí. Entonces, ahí ustedes no aceptaron esa encuesta. Porque no era real. Ok, pero... La verdad, yo te dije, mira, presta la atención a la última, no a la penúltima. Sí, pero por ejemplo, Leonel Fernández, un estadista, vamos a llamar así, uno de los de la vieja ola
de los Sí. pocos líderes que quedan, diría yo, en este país, da la siguiente declaración. Si el señor director tiene el tweet que subió Leonel Fernández, dice: en todas las mediciones que hemos hecho, ningún candidato presidencial gana en la primera vuelta. Donde hay 3 fuerzas políticas con cierto nivel de representación, nadie saca 50% más 1 de los votos. La manifestación del pueblo en las calles es más elocuente que las encuestas. Claro. Y termina diciendo: me permito recordar que en el 96, en los comicios del 96, perdimos en las encuestas y ganamos las elecciones, que se cuenten los votos el 5 de julio. Mire, Leonel está preparado para una segunda vuelta. Ahora- ¿Están ustedes preparados para una segunda vuelta? mira, nosotros ganamos en primera vuelta. Ahora, yo te voy a decir algo. Yo me voy a permitir un atrevimiento a un líder tan importante como Leonel, hacerle una observación histórica. Primero, en el 96, cuando él señala que las encuestas le daban menor, claro, Peña Gómez en ese momento Sí, era Peña que Gómez encabezaba las encuestas. Y en la primera vuelta, o sea, no en la primera vuelta nacional, sino en la primera vuelta, el que quedó primero fue Peña Gómez. Y ahí es que él dice que las encuestas le daban menos. Luego en la segunda vuelta, él sabe la razón por la que Sí, ganó. pero- Entonces, él no puede decir que fue que la encuesta le daban por debajo y él después apareció arriba. No, esa no es la historia. Entonces, hay una desviación histórica que el profesor Pero Leonel Fernández... prácticamente No, espérate. es el mismo escenario. Sí, pero estoy corrigiendo a Leonel porque también hay que entender que aquí hay gente que lee la historia, que interpreta, que analiza. Entonces, es una forma muy simple de analizar un dato que no es real, pero puesto en un contexto que parece real. No, usted daba segundo lugar porque Peña Gómez daba primero. En la segunda vuelta, cuando fueron, con el apoyo de Balaguer, entonces usted ganó. Entonces, por eso es que él dice que le daba por debajo y después ganó. Ahora, Sí, pero- pregúntamele a Leonel, si en el 2004 y en el 2008 que él ganó, si esa misma encuestadores que están ahí, Greenberg, Gallup, Mark Penn, pregúntale si no lo daban a él como ganador. Lo daban y ganó. Pregúntale a Danilo si en el 2008, el 2012 y el 16 las últimas encuestas no lo daban a él de ganador. Entonces, ¿por qué ahora hay que denostar y no entender que Luis Abinader es el que está puntero? Entonces, hay algo que se llama el voto útil. Oigan esto, el voto útil. La gente no vota su voto. Ese voto indeciso, ¿ustedes saben qué está pasando con ese voto indeciso? Se va a mover hacia el que tiene mayor capacidad. Los dominicanos no quieren segunda vuelta. La misma Galo dijo que cerca del 60 y pico % no quiere segunda vuelta. La gente no quiere volver a hacer fila con coronavirus. La gente no quiere otra vez que se gasten los recursos del Estado dándoselo otra vez a la Junta Central Electoral. Por tanto, faltan 9 días y ojalá Roberto y ustedes, chicas, me vuelvan a invitar para que analicemos los resultados posteriores a eso. Está invitado, sea como dice, que decimos aquí en el Cibao, sea gallo o gallareta. Exactamente. Viene para que invitado. Ingeniero, algo que criticamos aquí al principio del espacio, y es ciertamente de que en medio de esta pandemia y de la crisis que hay de salud, hemos visto muchos simpatizantes del PRM diciendo como que es una historia del PLD de que no hay tal contagio del coronavirus y que es algo para que la gente no vaya a votar, porque tomando en cuenta si hay un porcentaje muy alto de abstinencia en los votos, puede haber un escenario de segunda vuelta, porque ninguno van a subir el 50% más uno. Sí. ¿Por qué esa retórica de que no hay virus, cuando incluso hemos visto que hasta el mismo candidato Luis Abinader es positivo del coronavirus? Sí. Aunque No, se recuperó rápido, la realidad tiene su picacia. No, y eso porque que te óyeme, está no, diciendo, independientemente, Roberto. Mira. le hago la pregunta entonces, junta. No, yo lo digo por el comentario No, al porque, final, oye, en la forma que lo hiciste. Es que una Oye, semana recuperarse, que cualquiera lo llama suspicacia. miren algo, mire algo. Hay un tema y no es que se está diciendo que el coronavirus no existe. Lo que se está diciendo es que hay una manipulación de las informaciones del coronavirus para atemorizar a la población. Hoy usted no se ha fijado que ahora en esta última semana han hecho más pruebas que nunca y han aparecido más casos que nunca. Una cosa como extraña. Entonces, Eso adrede. pero Roberto, usted es un hombre inteligente y buen comunicador. Usted, o sea, No, yo pregunto porque el político es usted. no, está bien, pero yo le estoy diciendo, obviamente, hay una manipulación en ese sentido, hay toda una componenda para infundir el miedo y que la gente se quede en su casa. Por tanto, aquí el gran reto es vencer el miedo, que la gente sepa que si se pone su mascarilla,
que si se pone su gel de manitas limpias, si no se le acerca a una gente más de 1 metro y pico, si no agarra la mano y toca las cosas y se la pone en los ojos y la boca, usted no se va a contaminar del coronavirus. Entonces, la gente va al supermercado, la gente está haciendo muchísimas otras cosas. ¿Y por qué no puede ir a una fila y votar? La gente podía votar, es seguro ir a votar siempre y cuando usted lleve los protocolos. Ya para finalizar, que me están haciendo señas, nuestro hermano y amigo, yo creo que me invite también. Raquel Veloz, una pregunta ya para cerrar. Yo creo que me invite también. El ingeniero eléctrico, que tenemos que esperar que no dé el tiempo para hablar de esa problemática de República Dominicana, la electricidad y el pacto eléctrico. Yo quiero priorizar otra pregunta, y es en torno a lo ganancioso que ha resultado en ustedes con la impugnación que hicieron en el Tribunal Superior Electoral y la resolución número 56 sobre los delegados en los lugares donde ustedes no van aliados. Ustedes, ha sido aprobado, ganaron en ese caso, pero con el tema de la pandemia y conociendo la realidad de la estructura de las aulas, de los centros educativos donde funcionan los colegios, ¿usted no cree que van a estar ahí? ¿No se va a respetar ningún distanciamiento social si se acoge entonces la cantidad de delegados que tendría que estar aprobado ahí de acuerdo a esa resolución? ¿Qué metodología proponen ustedes? Sí, mire, lo primero yo le voy a decir, qué buena pregunta, que no me dejaron parar de aquí sin hablar de eso. Miren, el daño a la democracia y a la libertad que iba a hacer la Junta Central Electoral, prohibiendo que los partidos que tienen candidaturas no tuviesen delegados, iba a ser más grande que el daño posible a la salud que podía hacer el coronavirus por la cantidad de delegados. Me explico. País Posible fue el partido, es bueno que la gente lo sepa, que incoando... Vamos a resumirla porque tenemos el tiempo encima. Sí, lo voy a decir. Nosotros, País Posible, fuimos que logramos, a través de una sentencia del TSE, que la Junta Central Electoral cambiara su opinión y permita que los partidos políticos puedan tener delegados. Imagínense usted, Roberto, y ustedes, queridas damas, que un partido tenga candidato, yo aquí que llevo candidato a diputado, entonces no tengo ningún delegado, nadie que vele por los votos, sabiendo ustedes los líos que se arman en las elecciones, a pesar de que tú tienes gente mirando los votos. Entonces, nosotros logramos eso, y le voy a decir algo, no es cierto diga que van a estar 50 y 60 personas de delegado a un centro. Nosotros, País Posible, en el día de hoy, estamos sacando la información. Hicimos el cálculo provincia por provincia. Y en el lugar donde puede haber más cantidad de delegados son 23, no 60, como dijo la Junta. 23. Y no todos los partidos... 23. ¿Cómo es? Es mucho, guardando el distanciamiento. No, ¿cómo va a ser mucho? Eso es si todos lo ponen. 23 personas en uno de los salones, porque recuérdense, señores, donde uno vota, no en un cuchitril, no, son en aulas muy amplias. Fíjense, hay pequeño y grande. Entonces, con el distanciamiento adecuado se logró. Entonces, era peor violar la ley electoral que rige a la misma Junta Central Electoral, era peor negarle la justicia y la equidad a los partidos a través de esa sentencia. Entonces yo creo que eso es lo justo, lo que hay que tomar la medida, y todos los delegados que tengan 1 metro con su mascarilla y su manita limpia, Ingeniero, problemas resueltos. Le deseamos éxito, de verdad que independientemente me gusta el nombre País Posible. Ojalá que se convierta en un país posible, sea la continuidad del PLD con Gonzalo Castillo o sea el cambio con Luis Abinader, que sea un país posible, que es lo que queremos los dominicanos, las dominicanas, la gente de trabajo. Ojalá que sea así. Usted tiene ese poder. Vaya a votar el 5 de julio. En la 27, en la casilla 27. Ahí está, dice el ingeniero. Gracias, Raquel Veloz, no tenemos tiempo para más. A usted en su casita. Es viernes, fin de semana. Yo tengo un amigo que no quiere que lo mencione, pero es la red de tiendas más grande que tiene el país, donde venden más barato y se anuncia aquí. Señores, buen provecho. Nos vemos el lunes, Dios mediante. Ya ha llegado el toque del mediodía, el Primo Neri con su equipo estelar. Actualidad, deporte, noticias, cocina, tecnología, te divertirás. Y digo,